De la familia, por acá está Jonathan Pérez, el esposo de Yolanda, saludos también, amén. ¿Alguna otra persona por allá? Estamos bien. Bueno, pues le damos la bienvenida nuevamente, la bienvenida a todos los que velábamos, hoy han ido regresando, estaban en receso navideño, vacaciones, etcétera. Qué bueno que ya nos estamos nuevamente incorporando, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura en esta mañana. Por acá está la familia Pagán. Salud. Ayer vi el Señor bendición y vida. Vaya a la escritura, al Evangelio de Marcos. Capítulo número 2 del Evangelio de Marcos. Vaya allí, por favor. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, comenzando en el versículo número 18. Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, Marcos. Capítulo 2, versículo 18. Por aquí, por la izquierda, por el centro, por la derecha. Amén. La palabra profética más segura, amén, lee de la siguiente manera. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres magnífico en santidad. Eres terrible en loores. Tú eres hacedor de maravilla y te damos gracias. Es la palabra de la profecía tan segura que arde como antorcha allí en nuestras vidas. Y esta palabra no retorna atrás vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Te pedimos en esta mañana que sea tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Tú hablas a través de tu palabra. Habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha. Tenemos oídos de oveja para escuchar tu voz, y ya nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Hermosa y significativa porción para comenzar el año. El año básicamente está comenzando, ¿no? La vez pasada hablábamos de un texto de Isaías, el profeta o vidente Isaías, diciendo que el Espíritu del Señor está sobre quien dice, sobre mí. Ese es el vidente mayor. Pero luego entonces vimos que en el Nuevo Testamento, ¿quién aparece?
Jesús citando al profeta Isaías, amén. Y estuvimos hablando en palabra del Señor, una realidad escritural, que no solamente el Señor habla a través de la escritura, Dios se revela, y que también la iglesia tiene una función determinante en estos días finales, amén. Vi a Anet por allí, Anet y a su esposo, los abrazos donde estén por acá, estamos por allá, qué bueno que están con nosotros, amén. Allí envía el Señor también bendición y vida eterna, amén. Amén. Ahora nos encontramos ante una porción de Marcos, del Evangelio de Marcos, donde Jesús hace referencia a una realidad. Y yo quiero que usted tenga presente que por encima de la tradición y de las costumbres, que muchas de las tradiciones no negamos que son buenas, amén. Los que venimos de familias más tradicionales, yo agradezco, por ejemplo, a mi familia parte de una tradición que nos enseñaron, amén. Algunas cosas que eran más bien ceremoniales, pues uno entendía, y respetando mucho a los abuelos y a los papás, que ya debía abandonar esas costumbres que en un momento dado no tenían sentido. Pero si a veces las naciones tienen situaciones particulares, es porque han olvidado muchas de las enseñanzas de nuestros antepasados. Dice amén. Amén. Ahora, observa la escritura, y yo quiero que estés pendiente a estos versículos. Aquí hay un asunto que connotar, y es el asunto del ayuno. Hay unas ocupaciones, entre comillas, del grupo de los fariseos, o del grupo también de los intérpretes de la ley, que tenían una incógnita o tenían una pregunta con Jesús. Imagínate que Jesús esté ante un banquete. Jesús iba a los banquetes, por si acaso, amén. Amén. Jesús comía con los publicanos y los pecadores. Y ahora entonces, de momento, que Jesús está en casa de Mateo, saludando devorando, digamos, o comiendo la cocina kosher, ¿verdad? De esos tiempos, kosher, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la ocupación de estos famosos intérpretes de la ley cuando decía que Jesús y sus discípulos no ayunaban? Ahora, mira la parte que nos llama la atención, que ahora ellos están basándose en una observación, pero también meten en el paquete allí a Juan el Bautista, que es una figura muy respetada por Jesús. Y ahora este grupo de fariseos y publicanos está objetando algo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué los discípulos de Juan sí ayunan? Va observando, qué interesante. Ahora, mira lo que contesta el Señor, que es una palabra como siempre sabia. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Cuál era la realidad? Estos fariseos, estos intérpretes de la ley, oraban 2 días regularmente, lunes y jueves. ¿Escuchó eso? Ahora, cuando usted va, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, se va a dar cuenta, al libro de Levíticos, en el capítulo 10, se hablaba de que el ayuno obligatorio de Israel, el mandatorio, se daba en el día de la expiación. Eso lo puede buscar luego en Levítico 10. ¿Cuántos días? Era un día. No había problema en que ayunaran otros días. Escucha, el problema es la actitud del corazón, la arrogancia, la prepotencia con que estos grupos religiosos se dirigían a las multitudes. Ahora, había un problema, escúchalo. El problema es que estos grupos representaban a la asamblea o representaban a esa comunidad religiosa. Y hay un problema cuando líderes religiosos representan comunidades, porque pueden pasar 2 cosas: que estén en lo cierto en lo que están diciendo, o simple y llanamente están enseñando mandamientos de hombres y la gente sigue en esa retaíla. Bueno, y de eso tenemos ejemplos. Yo vengo, y no voy a dar tanto detalle, hace años casi criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad?
donde nos decían que si respirábamos era mal y si no respirábamos también, ¿cierto? Si te parabas frente a la playa, pues tenías un problema, porque eso era del diablo, ¿bien? Y si entrabas a las profundidades del mar, ya estabas muerto espiritualmente, ¿bien? De esas tradiciones religiosas que uno de momento preguntaba, pero ¿cuál es la razón? Simple y llanamente porque nuestros padres y la tradición nos enseñan eso. Ahora observa entonces el problema de Jesús con los escribas, con los fariseos, con los supuestos representantes de la ortodoxia religiosa de ese tiempo. Ahora, ¿qué nos ocupa? Que eran los más apegados, supuestamente, ellos eran los más apegados a la escritura, a lo que decía la ley, que la gente los veía como autoridad y que de momento ellos le objetaban que Jesús perdonaba pecados. Y para el religioso común eso era simple y llanamente una blasfemia, amén, de que sanara en el sabbat o en el sábado, el que rompiera aparentemente unas estructuras o moldes que estaban en ese momento. Bueno, ¿cuál es la realidad? Que Jesús vino a cumplir la ley, no vino a abolirla. Dice amén. Amén. El único que pudo cumplir la ley, representado en 600 y pico de mandamientos en el Antiguo Testamento, precisamente fue Jesús. Ahora, ¿qué hacía que le molestaba a esta gente religiosa? Escúchalo, que cuando la gente habla con autoridad, por eso dice la Escritura que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Amén. Amén. Tenga siempre mucha cuenta con el lenguaje religioso que en ocasiones asumimos o representamos. Amén. Amén. Hace años recuerdo que me estaba recortando en un lugar y una persona aparentemente tenía conocimiento de la Biblia y decía, yo no sé cómo estas personas que son cristianos cada vez que pasan por algún lugar no le dicen a la gente Dios te bendiga. Yo me veía asomándome a los negocios, a los lugares donde iba allá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y yo le dije, pero ¿por qué tiene que ser así? Entonces mi amigo parece que me dijo, este es uno de ellos. Y yo le dije, pero no entiendo. Tú le puedes decir también buenos días, amén. Amén. Bueno, que cuando le digo buenos días, es buenos días, amén. Si le digo Dios te bendiga, pues amén, ¿verdad? Que significa así sea. Ahora, observa que la persona, más que en el fondo, más que en la profundidad, ¿en qué realmente se estaba basando? En la forma del saludo. Es decir, simple y llanamente, un Dios te bendiga, como tú dices, un buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vas observando cómo los seres humanos nos metemos en ceremonias a las cuales Dios no nos ha mandado. Amén. Bueno, pues esa era la situación del tiempo de Jesús. Amén. Jesús también era atacado porque ya no solamente perdonaba pecados, sino que también se sentaba a la mesa de los pecadores, de los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. La pregunta en esta hora es, y bien determinante, ¿para quién es el Evangelio? Amén. ¿Qué dijo el mismo Señor? Que son los enfermos los que necesitan realmente la medicina. Amén. Amén. En el versículo 18 es tan certero al hablar del ayuno, porque observa que el ayuno es, en general, abstenerse de alimentos con un propósito espiritual. Fíjate que Jesús no estaba diciendo que no ayunaran, porque luego dice, y cuando el novio le sea quitado. Mira la forma de lenguaje figurado que estaba usando, que estaba diciendo Jesús, porque había un decreto, eso sí, realmente era un decreto de Dios, de que estaba establecido de que el Mesías iba a ir a la cruz, ¿cierto? Pues él sabía que cuando el novio, y él estaba hablando de él, fuera quitado, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Se acabó la fiesta, pues entonces también podían ayunar. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hacía la ley realmente de Levítico? Hablaba de un día
Los más que saben de la sociedad, entre comillas, dijeron, no, aquí hay que hacerlo lunes y jueves y nos vamos a pasear por las plazas. Amén. Usted se imagina uno en la plaza de Colón declarar un ayuno y dar la vuelta por la catedral y por toda esa parte de allí, con los ojos casi salidos porque no hemos comido ese día y nos hemos abstenido de comida y nos levantamos a las 5 de la mañana y prendemos el Facebook Live para que la gente vea la cara toda demacrada que tenemos por el ayuno. Pues esa era la función de estos religiosos de ese tiempo. ¿Qué realmente a ellos le importaba? No era la sustancia, no era el fondo, era realmente la forma, las cosas externas. Amén. Así que, ¿qué realmente enseña todo esto? Que el ayuno no es una mera dieta. Amén. Hoy día que se hablan de distintos tipos de ayuno por el asunto de la salud, que si el intermitente, etcétera, esas cosas son las más interesantes, siempre es bueno leerla, ¿verdad?, para la gente que quiere mantener la salud. Pero estamos hablando del ayuno bíblico, amén. Amén. Ese ayuno en el que se separa la gente para orar, para, como decíamos antes, buscar el rostro del Señor, amén. Amén. Estar allí en esas horas de lectura bíblica. Ahora, ¿qué había pasado con todo eso? Porque entonces ya en el Antiguo Testamento el profeta lo cita y habla del ayuno, pero dice, es tal el ayuno, dice el Señor. El profeta inspirado por el Espíritu Santo dijo, es tal el ayuno que yo escogí. ¿Qué había pasado? Oye, se convirtió en un ayuno ceremonial, en una dieta. El simple y llanamente dejar de comer. El ayuno no se trata de eso. Amén. Amén. Yo recuerdo hace años pues que nos asignaban y se hacía, yo creo que buenamente, ¿verdad? Pero bueno, nos asignaban, y yo estaba joven para ese tiempo, ayuno. Decían, todo el mundo cierren los ojos, vamos a ver. Uno sí, yo siempre dejaba un poco abierto, ¿verdad? A ver. Y, ok, ¿quién va a ayunar? Y todo el mundo levantado por allá y por acá, etcétera. Entonces decía, ok, le toca 5 horas. ¿No? Se dividía la ración por la semana, 5 horas, etcétera. Y yo pues no entendía ni lo que era el ayuno. Y le dije, bueno, si los otros ayunan, vamos a ayunar. Que no sepa lo que es. Yo dije, pues esto tiene que ser que no coma alimento. Hermano, cuando se trataba, por ejemplo, el sábado que hacía el ayuno, mis papás venían de la plaza del mercado, donde todo ese tipo de fritura que usted sabe que la llevaban en esa bolsa de papel que sudan y todo, y los rellenos y todo, y en casa me decían, mira lo que tengo para ti. Y yo decía, ¿qué se imaginé esta ocasión? Oiga, pero también tenía una táctica. Yo decía, si son 5 horas de ayuno con oración, es fácil, muy fácil. Pues me levanto a las 11 o a las 12 y cuando ya me levante ya ha pasado el tiempo. ¿Observó eso? ¿En qué convertir realmente el ayuno? En algo ceremonial, en algo carente de vida, en algo simple y llanamente, como había levantado la mano, para tratar de cumplir con el líder religioso. Ni el ayuno, ni ningún tipo de práctica cristiana o disciplina cristiana realmente se basa en la ceremonia, en la cuestión externa. Se trata simple y llanamente de corazón. Que el corazón sea rasgado, amén. Tiene que meterse dentro. Y luego nos habían enseñado tantas cosas que eran tan bárbaras que ni las voy a decir aquí, ¿verdad? Que aquello había que escribir un libro, ¿verdad? Entonces uno se sentaba y a veces caminaba por los lugares como el jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame. ¿Usted recuerda aquello? Que eran las cargas que se imponían. Escucha, le imponían cargas a uno que ellos mismos no podían llevar. Cuídese de que en este tiempo alguien le imponga cargas que realmente esa misma persona no puede llevar. Y ese era el problema de ellos. Así que se hacía un ayuno obligatorio en Israel en el día de la expiación. ¿Y de qué se trataba lo demás? Bueno, pues simple y llanamente lo demás era como voluntario. Pero entonces los fariseos ya habían designado el lunes y el jueves, ¿no? Qué interesante. Pero ¿sabe algo? No aparecía algo que no es circunstancial, sino que es real. El arrepentimiento.
metanoia. Arrepentimiento no fue lo que tuvo Judas. ¿Recuerda Judas? ¿Qué tuvo Judas realmente? Remordimiento. Cuando hay arrepentimiento profundo de corazón, hay cambios, nos volvemos al Señor. Amén. Esos patrones nocivos de vida se van acabando por la obra vivificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que ayunaban, pero dice la Escritura que para ser visto por los hombres. Vaya a Mateo, por favor. Vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16, observen. Mateo 6, 16 dice, cuando ayunéis, y estas son palabras de Jesús, ¿ok? Amén. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que hacen, que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, mira lo que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lavas tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. ¿Dónde? En público. ¿Va observando? ¿Qué le está diciendo? Mira, no es el asunto de que la cara, mi pueblo decían agilado, o sea, era que estaba uno bien, esos días que si uno no come, o bueno, ya usted sabe, pues se demuda el rostro, se va cambiando. Entonces Jesús le dice lo que ellos no querían oír, le dice, lávate la cara, no muestres la apariencia de piedad. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Vete a la sustancia de las cosas. Mateo 9:17, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Ahora observa que comienza hablando de ¿qué? Del ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno se había convertido en algo externo. Es como las obras nuestras que las podemos convertir en lugar de las de Efesios 2:10, que son las preparadas de antemano, ensimismarme en que me vean porque tengo que hacer, a ver si alguien se acuerda y me hace una carga conmemorativa, porque cuidado que ese hombre o esa mujer o ese joven trabajó tanto. Es lo mismo, es fariseísmo. Lo único que es del 2024. Amén. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Observe ese odre que aparece allí, porque estas bolsas para retener el vino, no solamente el vino, podría ser por ejemplo también el aceite, era de piel de cabra y se hacían unas costuras particulares a ese tipo de bolsitas. Observa entonces cuando habla ahora Jesús del ayuno, y está hablando de un ayuno ritualista que hacían, y le habla del verdadero significado del ayuno, y ahora hace referencia a algo que es muy importante. Ahora va a hablar en lenguaje figurado, habla con una figura y usa los odres. Los odres son los recipientes donde estaba el vino. Ahora, ¿cuál es la realidad con estos odres? Que si los odres eran viejos, escúchalo, pues no podían o no tenían la capacidad para expandirse. Un odre nuevo o un tipo de instrumento como este, con el vino nuevo, se expande. Pero si el odre que lo contiene o que contiene el vino, escúchalo, está viejo, ¿qué va a pasar? Se rompe. Ya no solamente se pierde el odre, ¿qué se pierde también? El vino se echa a perder. ¿Tú te imaginas esta enseñanza para estos fariseos y estos publicanos? Que criticaban que Jesús se reunía con... Es que Jesús tenía un sentido de libertad tan marcado a como vivían los pobres religiosos, que todavía hay algunos que desgraciadamente viven en ese tipo de religiosidad,
Yo viví en ese tiempo por cosas que me enseñaron, no hables con fulano, no hables con aquel. Era casi la canción de Rubén Blades, no te juntes con niños de color extraño, cosas por el estilo. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? Y el verdadero vino nuevo, sepa en esta hora que ese vino nuevo no es otra que la gracia salvadora de Cristo, que es el mismo Cristo. Observe que la tradición religiosa no podía entenderlo. Eran los odres viejos, eran de la ley ceremonial, eran aquellos que realmente estaban pendientes de los problemas de los demás y de las situaciones de los demás, pero todavía no habían resuelto los de ellos. Va observando entonces los odres viejos, la estructura caduca judaica, y todavía hoy día hay gente que quiere vivir como judío. Imposible. Hello. Por eso es que usted no toca el shofar, no lo sé tocar de verdad, pero en un culto de adoración no lo tocaría, porque no soy judío. Hablo y amo al pueblo judío. Amén. Somos cristianos. Amén. Y en un culto de adoración se nos enseña a adorar en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. ¿Qué usted quiere decir? Que bajo el régimen de la letra en el Antiguo Testamento todo era no hagas, no toques, y vivías realmente por lo que hacías. ¿Entiende por qué un verdadero apóstol Pablo habla de la vida del Espíritu? Amén. Lo vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué pasó? Que Pablo pasa del régimen viejo de la letra, porque Pablo perseguía a los cristianos. Para Pablo, tal vez buenamente, él pensaba que era una secta muy peligrosa y había que exterminarla. Ahora mire qué sucede. Bajo el régimen entonces del vino nuevo, el que era perseguidor se convirtió en ¿quién? En el perseguido. Se cambiaron los papeles. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida, dice el Nuevo Testamento, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Cuando comenzamos a conocer las doctrinas de la gracia, que no son otra cosa que la verdadera libertad y no libertinaje, entendemos que Jesús es ese vino nuevo que no cabe en estructuras anquilosadas, en estructuras viejas. No te juntes con aquel, no hables con el otro, no comas con el otro, etcétera. Son vidas farisaicas. Y esas vidas farisaicas, escuchen, viven tristemente toda la vida. ¿Se acuerda el corito? Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición, y tú tienes la culpa, el otro la tiene, y cuando viene a ver, todos somos culpables. La ley del Espíritu de vida me ha librado. ¿Verdad, Carlito? Carlito se ríe porque sabe, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Y qué hacemos ahora? Hablamos de un verdadero evangelio que predica que la gente se arrepienta. Amén. El apóstol Pedro, amén. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, estamos seguros que ese arrepentimiento lo ofrece el Señor. Amén. Nadie puede cambiar a nadie. Amén. Usted puede meter a una persona en una estructura religiosa, pero a la larga, escucha, y de hecho es lo que habla Jesús, si no hay un corazón que ha sido renovado, ese corazón muerto en delitos y pecados, y se arrepienta, no que le remuerda la conciencia, sino que venga a los pies de Cristo, hay verdaderos cambios. Dice amén. 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 ¿Qué usted quiere decir? A mí hay gente que me ha llamado, por ejemplo, y sobre todo, ¿verdad? Son damas que eran las que más atacadas, bendito, por la religiosidad. ¿Cómo debo ir vestido? Y yo tengo problemas porque yo
No soy muy faccionista. Usted sabe cómo es esto. Los faccionistas, que ellos saben de qué es lo último, cuáles son los colores. Yo le dije a una persona una vez, pues yo no sé cuál es el color de moda. Que de hecho después se convirtió acá en miembro de la iglesia, ella da cuenta como testimonio. Yo digo, no sé cuál es el color de moda, pero mira, ven como entré, el Señor se encarga del resto. Y luego, acá es lo que tú me quieres preguntar, es el dilema de si falda o pantalón, o si aquello o lo otro. Y me dijo, sí, eso era. Yo le digo, pues mira, ven cómo estás, amén. Que después te voy a explicar unas cosillas sobre esa supuesta vestimenta de hombre. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora escucha, aquellos que vivimos bajo la gracia sabemos que pecaremos porque estamos bajo la gracia. Pablo dice, en ninguna manera. Entonces aprendimos a vestir recatadamente, amén. Amén. Porque el hombre y la mujer deben vestir recatadamente. Pero algo sí sabíamos, que esa ley del Espíritu se metió por dentro, que el vino nuevo, ¿sabe qué pasa? Ese vino nuevo se pudo quedar en el odre, porque tuvo lugar para expandirse, amén. Amén. Gloria a Jesús. Y eso nos habla de la flexibilidad. Y cuando hablamos de flexibilidad, cuidado, que la gente piensa que ser flexible es decirle sí a cualquier cosa. No, el ser flexible siempre indica o va a indicar que dirigidos por el Espíritu Santo reconocemos cuando podemos soltar algo. O simple y llanamente reconocer que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios en la vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Nosotros le estuvimos hablando a mi mamá hace años y años y años. Nos regalaba Biblia. Yo digo, ya eso es un paso importante. Nos regalaba esto, lo otro. Hasta un libro del Sermón Eficaz, que era uno de los clásicos. Yo decía, mira, me regaló esto. Qué cosa, qué interesante, ¿verdad? Y un año antes de fallecer, vino a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y yo pude observar porque me asomé. Yo siempre soy muy curioso, ¿verdad? Fui a la sala de intensivo, como no podía entrar, pues miré y sí vi que estaban unos capellanes y le dijeron, usted salva, y ella pues nada, empezó a dialogar con ellos y escuché, le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Verá que se lo dijeron como 10 veces, pero ya yo estaba acá el paciente. Cuidado con la suprema ortodoxia, que creyéndonos demasiado ortodoxo, deje que el Espíritu Santo obre como quiere. Amén. Amén. Para mi gusto había repetido ya como 10 veces lo mismo. Y, ya, por favor, vamos a ver si creen, etc. Hasta que simple y llanamente confesó a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Pasó como un año con la enfermedad y entró ese día un pastor, que creo que era como de Maricao, un pastor bautista. Yo le di, estaba visitando, yo, ven acá, háblale a aquella viejita que está allí, mira, la que está al lado de allá. Y me dijo, ok, voy para allá. Yo me voy a quedar acá, yo no voy a entrar a ver. Y le dijo, señora, ¿usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Mi mamá era bien tajante así, le dijo, ya lo acepté. Amén. Gloria a Dios. Él es mi Señor y Salvador. Amén. Era lo que realmente quería, es saber simplemente confirmar, ¿verdad? Que qué bueno es saber que la obra permanente del Espíritu Santo, cuando está contenida en odres nuevos, oye, ni salpica, no sale del odre, amén. Porque en el odre hay flexibilidad para crecer, para madurar, amén. Amén. Y madurar es bien importante. La gente le deja la madurez a los niños y a los jóvenes, pero hay adultos que a veces toda la vida tienen actitudes de niños, ¿cierto? Yo recuerdo que tenía una estudiante que ya era bastante adulta y en la clase, en la universidad, era una actitud como de niño. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero hay cristianos que en ocasiones nos podemos comportar, oye, como que bajo la intensidad, como niños. Y Pablo dice, dejando los juguetes, amén. Y cuando hablo de juguetes estoy parafraseando,
vamos a la perfección. Y la perfección es la madurez. Amén. 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 Usted se imagina que con el pasar del tiempo yo tuviera que estar en la casa de cada uno de ustedes como censor, a ver qué usted hace en la semana o deja de hacer. Eso es una tarea ardua. Pues ¿sabe algo? ¿Cuál es la realidad? Muchas personas piensan que la labor de un ministro, de un pastor o de una pastora es ser censor, es estar detrás de la persona. Con los años aprendí que si el Espíritu Santo no provoca cambios, difícilmente va a suceder algo. Serían cambios cosméticos. ¿Y qué es un cosmético? Lo que usan las damas, ¿verdad? Para arreglarse y se perfuman y chévere y qué sé yo. Pues, pero luego hay que quitarse el cosmético, ¿cierto? Porque tiene unas horas de duración. Pues los cambios cosméticos son cambios que están simple y llanamente en odres viejos. Y cuando llega el vino nuevo, cuando llega la sana doctrina, cuando llega la doctrina bíblica, ¿qué va a pasar? Cuando encuentra esos moldes viejos de la tradición religiosa que abuelita me enseñó de esa manera, por lo tanto tiene que ser así. Puede ser que abuela tuviera razón, pero en ocasiones simple y llanamente ellos respondieron a lo que le enseñó también la generación anterior y la otra, la generación anterior. ¿Me sigue en esta hora? Amén. Ahora, ¿qué hace Jesús sino aprovechar esa misma pregunta religiosa cargada de reglas y normas para enseñar la sustancia del verdadero ayuno, pero también la enseñanza de la verdadera vida espiritual en Cristo? Amén. Ahora, ¿qué le está diciendo realmente Jesús? Sino que, oiga, el estar allí presente indicaba que había fiesta. Amén. Donde está el Señor, el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Amén. Oye, y ellos lo tenían allí y decía, pero espérate un momento, los religiosos, le estaba diciendo a los religiosos, pero chicos, ya, pero si el novio está aquí, está presente. Amén, gloria a Dios. Dejan que el novio se vaya para que ayuden, pero déjalo festejar también. Escucha, para los que creen que allá o acá, para los que creen que la vida religiosa es una vida bien triste, bien ceremoniosa, en eso lo han convertido muchas personas. La vida cristiana es un estilo de vida para disfrutarlo, no debe ser una carga. Ya voy el domingo para la iglesia, el matete con el del Señor, a las 5 que tengo que estar instalado allí a esa hora. Eso es una carga, yo no lo haría así. Pero la ley del espíritu de vida se mete por dentro. Qué chévere esa escuela dominical, como yo me la disfruté. Amén. Como me disfruté la enseñanza. Mira qué distinto a cuando me siento que o simple y llanamente las circunstancias externas para darle paz a la gente que está alrededor. Cumplir con ceremonias externas. Mucho cuidado con eso. Dice amén. 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 Quiero ir a algo actual. Se está celebrando en Puerto Rico la fiesta de la calle San Sebastián. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pues claro. Sí, porque si hay alguien en odres viejos, rápido, reprenda. Nosotros somos muy rápidos reprendiendo. A veces nos reprendemos actitudes, mañas que tenemos de años, pero cualquier cosa las reprendemos. ¿Por qué usted lo dice? Porque nada, por la noche yo estaba viendo, yo dije, mira qué chévere, y de momento yo digo, adiós, ¿qué es esto? Veo la palabra Cristo que estaba en unos cartones, que eran los catapultas, que le llevaban así, de un lado para otro, y estaban los más felices ellos, danzando allí, pasando de un lado para otro. Hicieron una comparsa en la fiesta de la calle San Sebastián. Y yo decía, anda, ya mismo el espíritu fariseo ya mismo se manifiesta. No había pasado ni media hora cuando miro los comentarios. Alguien dijo, cuidado con los que hacen alianza. Yo me imagino que era una señora como un dragón sacando todo el fuego con los que hacen alianzas. Yo no contesto ya muchas cosas, amén. Amén. A mi edad yo creo que ya, ¿verdad? Uno se retira de algunas cosas, pero escribí alguna cosita por allí que uno no puede dejar, ¿verdad?
Porque precisamente yo dije, qué buen ejemplo para, oiga, los que tienen esos odres viejos. Oiga, usted sabe la oportunidad que allí van cientos de personas para hablar de Cristo. Amén. Alguien me dijo en una ocasión, tienen que tener cuidado porque le rinden ceremonia a los reyes. Le dije, te tengo noticias que hasta que el Señor venga seguiremos con la caravana de reyes por todos los lados, proclamando a Cristo. La gente necesita a Cristo. Amén. Recuerdo un año que nos fuimos a entregar claveles y Biblia, ¿verdad? El día de San Valentín. El día de las Lupercalias. Sí, ese día. Amén. Porque la gente necesita a Cristo. Amén. Gloria a Dios. La gente necesita el vino nuevo. La gente tiene que salir de las estructuras anquilosantes para que Cristo realmente pueda alumbrarle. Amén. Amén, amén. Oiga, ¿y qué representan los odres nuevos? La efervescencia de la vida del Espíritu. Amén. Amén, amén. Y esa vida del Espíritu la puede dar el Señor. Amén. No la puede dar ninguna estructura religiosa aquí en la tierra, ni ningún líder. ¿Cómo? El odre, y cito, es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que cosido y pegado por todas partes, menos por las correspondientes al cuello del animal, sirve, mira para qué, para contener líquidos como el vino, el aceite y otras sustancias como la mantequilla, que rica, ¿no? Y el queso. Esa era la función. Pero ahora Jesús está hablando de que lo que contiene es el vino nuevo. Amén, amén. Y los discípulos y los judíos sabían de qué estaban hablando porque la cultura judía es una cultura vinícola. ¿Qué es eso? Bueno, que es una cultura que conoce lo que es. Amén. Espero que ahora que nadie me acuse de estar pidiendo a la gente que beba vino o algo, ¿verdad? Vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos que no ceden ante la energía liberada por la fermentación del vino. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, los cuales ceden ante las energías liberadas. Este es el sentido literal de lo que está hablando Jesús. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, que las enseñanzas de Jesús no tenían cabida en esa mentalidad religiosa. Amén. Porque el Señor le estaba hablando de la vida del Espíritu y ellos estaban pensando en las normas. 5 menos 1 es igual a 4, ya fallé en tanto, etcétera. Y ahora el Señor le habla de la verdadera vida espiritual que se traduce en verdaderos cambios, no cambios por encima o cosméticos. ¿Entiendes en esta hora la necesidad de no solamente predicarlo, vivirlo, hablarlo, sobre esa libertad que no hay que temerle, porque es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Amén. Amén. Así que, ¿qué sucedía? Una vez se echaba el vino se quedaba ahí reposando, pero sepa que a la larga se iba a extender o se iba a expandir. Entonces, pasaba el tiempo, como sucede en ocasiones, oiga, se quedaba el vino y decía, todo está bien porque el vino no se ha salido. En el momento que menos se imaginaba, se salió el vino, se perdió el odre, se echó a perder un odre. Oye, pero entonces, ¿cuál es la realidad? Que el odre es un recipiente. Amén. Amén, amén. Recibimos, somos recipientes de la gracia divina. Amén. Amén. Se nos da a tomar el vino nuevo. De la misma manera que se hablaba del aceite, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y de momento, como hoy día las queremos colocar simple y llanamente
en unos recipientes que ellos mismos no dan testimonio de la verdad, de la luz, del arrepentimiento y del verdadero renacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios, amén. Cuando el odre era viejo y debido al mucho uso perdía la elasticidad y se ponía duro. ¿Qué está diciendo? Que el sistema religioso es un sistema de dureza. Usted se imaginará a muchas de estas personas que eran los fariseos del tiempo con su cara, esa cara de dureza. Yo recuerdo hace años, estaba en la universidad y no estaba ni los McDonald's ni anuncios no pagados de estos que estaban por allí, etcétera, ¿verdad? Y yo iba en mi chancleta como universitario, yo creo que vivía por allá cerca de la cervecería y por allí vivía, y había una actividad religiosa, que había un sitio, y yo le dije, se me ocurrió decirle a una señora, la convención que ustedes tienen ahí, ¿hasta cuándo dura? Y me miró y me dijo, ¿quién es usted? Le dije, pero un simple estudiante le está preguntando, y le dije, esta me va a caer encima. ¿Me puede decir cuándo? Me dijo, pues tal día y tal día. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Se fijó en mi chancleta, se fijó en el pantalón corto, pero no se fijó en el interés que tenía. Yo dije, ay padre, ay papá, se metió papá. Ahí sí, mira, papá se mete, realmente el Señor se mete. No como hoy día lo usa, mira, para cualquier movimiento raro se metió papá. Cuando se mete realmente el Señor es a libertar a la vida, amén. A libertar a la vida. Porque Marcos 2:21 dice, voy terminando, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Mire, ya entonces no haga solamente de odres, unos viejos y otros nuevos y de vino nuevo. Ahora, ¿de qué habla? De los remiendos. Si literalmente usted lo hace, tal vez en un mahón, en un pantalón que ya está caído, que ya casi se va a desilvanar, pero le pone el remiendo nuevo, ¿qué va a pasar? Ese remiendo nuevo va a tirar de los demás. ¿Va observando? Nosotros nos fuimos remendados, amén. En nuestra depravación total, el Señor nos hizo renacer a una esperanza viva, amén. No nos pasaron un barniz religioso por encima, nos dieron a beber la verdadera savia espiritual que es la palabra. Lucas 5:33 dice, algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran. Mira esto, con frecuencia. Lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. ¿Tú te imaginas que Jesús estaba en el banquete allá con Mateo y los demás comiendo lo más felices? Y que de momento a alguien se le ocurriera decir estas palabras que son tóxicas, son venenosas. Es el veneno que con muchas ocasiones podemos hablar estas palabras y que hacen daños a las vidas. Amén. Amén. Así que el ayuno que lo practicaban 2 veces perdió la efervescencia, perdió realmente el verdadero propósito ante el endurecimiento, la rigidez del sistema religioso carente de vida, amén. Amén. Carente de autenticidad para todo, amén. Cuando llega el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio que no solamente invita a las personas, sino que es el Evangelio que nos confronta con el pecado, amén. Ay, todo estaba bien porque estaba hablando de los jóvenes, qué chévere, pero bueno, voy a la última parte que es bien importante también, amén. 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 Porque ese vino nuevo que está dentro, que es la vida de Cristo, nos llama al arrepentimiento, nos llama al nuevo nacimiento. Amén. Amén. Recuerda a Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Qué le dice Nicodemo? Bueno, Nicodemo le dice, nosotros sabemos que tú maestro, tú vienes de Dios y por las cosas que dice, etcétera. ¿Cuál fue el problema? Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. A Tuki, ahí le llegó el asunto.
¿Por qué? Porque en su molde religioso no podía concebir. Mira, lo estaba tomando hasta literal. Y Jesús le dice, espérate, meterse en el vientre otra vez y nacer de nuevo. Y Jesús, ¿de qué le estaba hablando? De cosas espirituales. Amén. 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 ¿Recuerda cuando Jesús abre el rollo en la sinagoga y comienza a leer? Y el rollo estaba hablando de él. Los fariseos, la gente religiosa no entendía ni de lo que él estaba diciendo, a menos que el mismo Espíritu revele las cosas. Seguimos en las mismas tradiciones. Es necesario que el Espíritu Santo, escucha, se meta por dentro de nuestra vida para romper esos moldes, esas estructuras en las cuales queremos meter al Señor. Cuidado con los moldes, cuidado con los extremos. Amén. Amén. Cuidado cuando en ocasiones se pierde la verdadera esencia ante cosas que carecen de vida. Amén. Amén. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 36. Amén. Amén. Oye, y casi voy a terminar con uno que está bien chévere. Hebreos 8, versículo 13. Amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, no lo tome así literal ni se ponga triste, está próximo a desaparecer. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando meramente de personas, estaba hablando de qué? Viejo pacto. Amén. Amén. Y nuevo pacto. ¿Por qué? Porque vivimos en un pacto que está basado en mejores promesas. Amén. Amén, amén. Vivimos en un pacto en el que ya renunciamos a la ley ceremonial, pero la ley de vida, los mandamientos morales están vigentes para nuestra vida. Amén. Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. O sea, me dijo que iba a leer uno nada más. Bueno, uno del renglón, ¿verdad? Que estaba ahí. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amar a las personas, y termino, no significa que le dé por bueno todo. Yo agradezco a dos padres que fueron, uno más severo que el otro, para mi gusto, ¿verdad? Que nos dijeron cosas que no nos gustaban. Y usted sabe que uno hacía como unos berrinches y unas malas caras cuando le decía, porque uno quería oír otra cosa. Agradezca a la gente que lo confronte o la confronte y nos diga las cosas tal como son. Amén. Porque hay espacio en ese orden para crecer emocional, espiritualmente. No siempre puedo escuchar aquellas cosas que quiero. Amén. No siempre voy a escuchar qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. ¡Qué belleza! Amén. Amén. ¿Y para qué? Bueno, para que el otro se expanda, no se rompa y mantenga ese vino nuevo, que es la gracia salvadora de Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de hombre, sino es de ¿quién? Sino es de Dios. Amén. Abierto. Amén. Extendido en la apertura de lo que Cristo pueda hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. El que pueda estar en pie, por favor. Vamos a orar. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Oremos en esta hora y como siempre le dejamos el resultado al Señor. Amén. Amén. Si hay alguna vida que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, tal vez te enseñaron normas. Amén. Hay normas que son interesantes y que tienen una función en la sociedad, pero tal vez leyes, normas carentes de vida. En esta mañana hemos venido a hablar de un evangelio que tiene vida y vida en abundancia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora
aquello que pertenece a la vida, a la piedad, nos ha sido dado a través de ti y te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Nos humillamos en esta mañana y reconocemos tu señorío en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, afirmamos nuestra total dependencia de ti. En esta mañana afirmamos la necesidad de cada día mantenernos como odres nuevos, para que la verdadera enseñanza de tu palabra pueda llegar a nuestra vida y a su vez podamos evangelizar y podamos discipular a otros también, Señor. Te damos gracias porque en medio de las situaciones, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras fatigas e indecisiones, tú eres un Dios clemente, eres un Dios misericordioso, tardo para la ira, pero eres grande en misericordia y para con tu pueblo lo tuviste. Te adoramos en esta mañana, Señor. Y si en lo individual hemos pecado, te pedimos perdón porque tu sangre, es tu sangre la que nos limpia de todo pecado. Si en lo colectivo como iglesia también te pedimos perdón, porque sabemos, Señor, que pecado no es otra cosa que saber hacer lo bueno delante de ti y no hacerlo ya con conocimiento de tu palabra. Gracias. Nos afirmamos en esa palabra de gracias en esta mañana en el nombre de Jesús y te adoramos. Saque estos segundos y adórele allí, amén. Oye, adórelo por lo que Él ha hecho en su vida, en la vida de su familia, en la vida del vecindario, en los lugares, oye, más tenebrosos donde se ha metido el Evangelio, a llegar allí a la necesidad. Te damos gracias en esta mañana. Reconocemos tu señorío en medio de tu pueblo, Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Separado de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre, porque en esta hora nos enseña a través de la parábola, Señor, de que el vino nuevo es mejor, Padre. Te doy gracias por la vida de Cristo a nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús, porque aún separado de la vida, nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y puede aplaudir a su gloria, a su magnificencia. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Puede sentarse un momentito?